Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al programa Turno de Tarde aquí en Onda Fuerteventura, en el dial 91.6. Como saben, tienen una cita de lunes a jueves donde hablamos de la situación política de la isla. La noticia del día ha estado en la prisa que tiene la clase política por presentar proyectos, incluso como el de la Biblioteca de Gran Tarajal, sin libros ni salas de lectura. Hoy ha habido más de 20 ruedas de prensa para decir lo bueno que lo han hecho nuestros políticos en Fuerteventura. Bienvenidos. De utilizar el vehículo propio, está recurriendo al transporte público, que es lo que tenemos también que fomentar. En esa parte de la industria de la cal tan importante para los majoreros y majoreras que tanto nos salvó, ¿no? Mi alma iba buscando lunas nuevas. Se habían hecho una declaración de emergencia hídrica en la pandemia, que fue la que nos permitió contratar esas obras de emergencia. De quien ha sido su padre durante muchos años, Toño Patayo, que es admirado y querido por todos en la capital. Y hacer nuevos edificios y que estaban legitimados para tomar estas decisiones. La ampliación será de unos 270 metros. Estamos hablando de más de 200 usuarios en este tipo de programas, pues puedan salir de la situación de desempleo, además enriquezcan su currículum. Bueno, hoy ha sido un día, pues, para los periodistas realmente intenso. Casi una veintena de ruedas de prensa de las diferentes instituciones políticas de la isla para presentar proyectos, inaugurar exposiciones e incluso esta noche la inauguración de la Biblioteca de Gran Tarajal con el añadido de que los visitantes ni tienen libros ni tienen sala de lectura, pero hay que apresurarse porque a partir del próximo día 4 ya las instituciones no pueden presentar ningún proyecto ni inaugurar ninguna obra. Bienvenidos. Hoy tenemos en nuestros estudios a un personaje ilustre de la isla de Fuerteventura y también de la política majorera. Nos referimos a Blas Acosta, viceconsejero del Gobierno de Canarias, que ha tenido la deferencia de hacer un alto en su agenda y estar presente hoy aquí en nuestro programa en Turno de Tarde. Blas, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que está emocionante la situación que se está generando en Fuerteventura, ¿no? Sí, ciertamente sí. Bueno, llegan estas fechas y es evidente, ¿no?, que esto ocurra, pero bueno, en cualquier caso vamos a esperar un poco, como bien dices, ¿no?, a partir del día 4 para que la gente pueda volver a pensar y reflexionar y ver qué propuesta o qué proyecto se elige para la isla de Fuerteventura, qué equipos de hombres y mujeres son los que deben de acabar con esta, pues no sé, con esta legislatura tan ajetreada, obviamente desde todos los puntos de vista, pero de inestabilidad política en la isla de Fuerteventura también, desde el momento que nos volvamos a convertir en la isla majorera, ¿no? No como en los últimos años, que hemos sido como la peor historia democrática en la isla de Lanzarote, con aquellas famosas peleas, censuras y cambios de gobierno en la isla. Por lo tanto, lo que toca ahora es terminar con esto y comenzar realmente con un nuevo proyecto de gestión, un proyecto ilusionante para que Fuerteventura tenga futuro, que realmente lo pienso y lo creo, ¿no? Que es una isla con futuro. Lo que se debe de conformar son equipos potentes y gente con capacidad de gestión, gente honrada y trabajadora y que realmente mide por los intereses de esta isla, que Fuerteventura sí que tiene futuro, ¿no? Bueno, como secretario general del Partido Socialista en Fuerteventura, me imagino que, bueno, a tope con preparando la campaña, los programas, y como candidato al Cabildo de Fuerteventura. Sí, así es. Ya era candidato, me había propuesto en el proceso de primarias en el pasado septiembre y desde aquel entonces pues ya era el candidato oficial del Partido Socialista, al no tener otro compañero o compañera que se presentara en ese proceso de primarias, y luego hemos terminado recientemente pues el proceso de elección del resto de candidaturas, tanto al Parlamento como el resto de la candidatura al Cabildo y los diferentes ayuntamientos en función del tamaño que tenía, pero sí, ya tenemos todo desde el punto de vista estructural, orgánico del Partido Socialista terminado, tramitado y preparados desde luego terminando el programa electoral, que básicamente, y si me permito una broma, en el caso nuestro en el partido deberíamos de coger el del 2019, por las mismas necesidades del 2019 son hoy las de 2023, ¿no? Pero más allá de eso, las 15 o 20 medidas que queremos poner
sobre la mesa, que creo que son los problemas más acuciantes ahora mismo en la isla de Fuerteventura, los que pasaremos a dar a conocer a partir de que podamos hacerlo dentro de los plazos establecidos y legalmente permitidos, ¿no? Bueno, ya con esos ejes ya bien definidos del programa electoral, está claro que en Fuerteventura hay 3 problemas desde mi punto de vista gravísimos: agua, transporte, vivienda y empleo. Bueno, desde luego el agua es un problema en la isla de Fuerteventura. Yo como presidente recuerdo aquel día de aquel verano del 2019 en el que estaban las primeras cortes de agua, sobre todo en el sur, y que no teníamos esa posibilidad de abastecimiento de agua, donde anuncié que íbamos a hacer una obra hidráulica de en torno a 10 millones de euros para poder que eso no ocurriera y que se nos volviera a repetir, cosa que hicimos, y he visto luego a mis censurantes, a Coalición, a PP y a Lloret vender pues la terminación de aquellas obras, ¿no? Se adjudicaron de forma inmediata en el periodo de COVID y se ejecutaron la ampliación de esos depósitos, y desde luego no han hecho más que, bueno, que anunciar cuestiones como por ejemplo que resolvían el agua en la Lajita o el agua en la Pared, o incluso teniendo una duplicidad de desalación en la desaladora de la Aceituna en Gran Tarajal, que prácticamente la tienen en servicio. Es decir, por lo tanto, yo creo que lo que ha habido durante este tiempo es simplemente más encargos, más proyectos, más sobre la no planificación hidráulica de la isla de Fuerteventura, y da la apariencia, en la sensación, aquellos que no sabemos de la gestión del agua en la isla de Fuerteventura, que será un problema enorme para resolverlo en un futuro, ¿no? Es un problema de que las personas que estuvieron hasta hace poco en el área delegada de aguas y el que está de presidente del Cabildo ahora mismo, desde luego no saben cómo resolverlo, y no se resuelve encargando proyectos por valor de 153 millones de euros, como han anunciado. Lo que se resuelve es ampliando la desaladora, ampliando los depósitos de Gran Tarajal y poniendo en servicio la segunda desaladora que compramos en su momento para el Aceitún, conjuntamente con la que teníamos. Hágase una idea que se desala en el Aceitún, se sube a Tiscamanita y luego baja hacia Gran Tarajal, cuando lo que tenían que haber hecho es arreglar los depósitos históricos en la parte alta de Gran Tarajal. Fíjese todo el tramo de agua que tiene, y a partir de ahí tendría mucha menos necesidad para poder pasarlo al sur, ¿no? Pero bueno, y en la Lajita igual han anunciado que iban a comprar nuevamente la emergencia hídrica por segunda vez, que iban a comprar y que iban a conectar con el zoológico, cuando en realidad la Lajita, el plan parcial de la Lajita, tiene la obligación de hacer una desaladora. Y está en servicio ese plan parcial, que es propietario, uno de los mayores propietarios es el Ayuntamiento de Pájara. O sea, por lo tanto, siguen engañando a los ciudadanos, y así nos va. Ya lo de la Pared ya ni le digo. Pero bueno, en cualquier caso, son muchos años, y he escuchado a rivales políticos, en este caso cargos públicos en activo, que llevan 12 años, ¿no? Como Coalición Canaria, o el portavoz de Coalición Canaria, concejal en Pájara, diciendo que bueno, que el problema que se han empeorado en los últimos meses, ¿no? ¿Cómo que se han empeorado en los últimos meses? Si llevas 12 años para resolverlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí es cierto que en la gestión del agua, la gestión del consorcio, la politización del consorcio, hay un gran problema, y hay que ver quién ha politizado el consorcio, quién lo ha utilizado como herramienta política más que como herramienta de prestación de servicios, y a partir de ahí, pues que los ciudadanos tomen la decisión en este caso con los ejemplos, ¿no? Y quién ha podido, quién puede y quién podrá gestionar y resolver el problema hidráulico en la isla de Fuerteventura en menos de un año, porque eso es que no llevaría mucho más. Pero Blas, con un tema en el que el agua en Fuerteventura es un bien esencial, ¿cómo es posible que no se haya planificado de cara al futuro? Es decir, sabiendo que cada vez iba a haber un mayor número por eso, de porque habitantes, pues mire, pues la realidad es la realidad. Es decir, yo he gobernado con Coalición Canaria del 11 al 15, del 15 al 19, y el agua y la gestión del agua, bueno, Manolo Miranda, que fue consejero de agua, y que es verdad que el consorcio es un ente presidencialista, que no deja de ser el presidente del Cabildo, el presidente del consorcio de aguas, ¿no? Pero durante los últimos años se ha politizado ese ente. No se ha aumentado las plantillas, se ha disminuido esas plantillas, no se ha promocionado realmente el tener una plantilla profesionalizada sobre las personas que tenemos trabajando en el mismo, y tampoco se ha acometido una inversión real para que pueda aguantar la red otros 20 o 30 años. Es decir, estamos hablando de redes obsoletas de más de 40 años, estamos hablando de roturas, y por eso se habla o han hablado mis rivales políticos de hacer una gran inversión, sí, pero empecemos por la primera, ¿no? Que es ampliar la posibilidad de desalación de agua. Mire, cuando
anunciaba aquel día en el Cabildo de Fuerteventura que íbamos a hacer una inversión inicial de 10 millones de euros, era para arreglar los depósitos aquí arriba en la herradura, que se estaba utilizando un depósito y dentro de ese depósito había pues todavía animales, es decir, desde la época del huracán Delta todavía estaba destrozado, para que se haga usted una idea, 4 depósitos, de los 4 solo se utilizaba uno. Por lo tanto, con esa acción lo que hemos hecho es cuadriplicar la capacidad de almacenamiento de agua, pero debería de haber ido aparejado con la ampliación y licitación de la desaladora de Puerto Rosario, que había que licitar otra desaladora con igual volumen de producción. Y no se hizo por 7,5 millones, ¿no? Es decir, podrás planificar y decir que todo el coste y la obra en sí general podría costar pues 150 o 200 millones de euros, pero empieza por lo primero, es decir, pon otra, en este caso máquina desaladoras, para que puedas desalar el doble de lo que estás desalando ahora, y automáticamente, como tienes 4 veces más de almacenamiento que el que tenías, resuelves parte del agua. O sea, no hace falta ser licenciado Harvard para entender eso. Pero si el problema estaba en lo que hacía David de Vera, o lo que hace Lloret, y quién lo hace y quién lo vende, ¿no? Pues tendrá usted como 20 ruedas de prensa hoy por el tema del agua. Claro que es un problema. ¿Es resoluble ese problema? Desde, por supuesto, haber sacado a licitación esa ampliación de esa desaladora en Puerto Rosario, desde aquel entonces, desde el año 2022, que es cuando empezaron nuestras discusiones por no hacer las cosas como se tenían que hacer, por no ser diligente, y ahora parece que tiene prisa y le agobia que el día 4 de abril llega ahí y tiene prohibido cualquier tipo de actuación, ¿no? Y plantando carteles en todas partes, por lo que veo. Sin embargo, Blas, lo que es inaudito es que vecinos o familias estén hasta una semana sin agua, con lo que el perjuicio que eso conlleva, ¿no? Sí, eso es cierto, pero imagínese usted que ese problema del agua hubiese estado y estuviese gobernando el Partido Socialista y yo como presidente. Desde luego, las manifestaciones hubiesen sido brutales en la puerta de las instituciones. Y aquí ni caso se les hace a los ciudadanos. Y los ciudadanos al final lo que dicen, sí, todos los políticos dicen lo mismo, pero nadie lo resuelve. Pero yo le estoy poniendo a usted un ejemplo claro. Cuando teníamos la responsabilidad de gobierno, lo que hicimos, y por lo tanto lo que podíamos haber terminado de seguir haciendo, que no hubiésemos tenido este problema de agua, y si quien está y tiene la responsabilidad, porque, ojo, no la tiene Sergio, la tiene Coalición Canaria, Partido Popular, que estuvieron gobernando hasta diciembre. Ahora hablan del dúo, pero es que el dúo lo pusiste tú. Y tú fuiste el que has renunciado al caudal de votos que te dieron tus votantes. Oiga, tus votantes tienen el máximo respeto. Cada cual vota la opción política que cree por conveniente. Pero tú has votado a unas personas, hombres y mujeres, de unas candidaturas que han tirado por la basura ese apoyo que te han dado. Y se lo han dado a unas personas que ahora mismo estás criticando porque no lo están haciendo. Claro que no. Por supuesto que AMF, o en este caso Lloret, no tiene la capacidad suficiente como para gestionar el Cabildo de Fuerteventura, ¿no? ¿Ha superado usted aquella etapa, por supuesto, en la que Lloret lo traicionó, Lloret y Marcelino Cerdeña? Sí, por supuesto. Marcelino Cerdeña tenía un problema en Betancuria, que era el REF. Llevaba 12 o 16 años, se había marchado incluso de Coalición Canaria porque no le ayudaban como municipio, y para que los ciudadanos nos entiendan, eso era más aportación económica para Betancuria que para otros municipios, en este caso concretamente Puerto del Rosario. Se llegó a un acuerdo de un reparto justo, equilibrado entre los 6 ayuntamientos, en el que se incluyó a Betancuria. Eso lo hizo el Partido Socialista, eso fue un acuerdo de investidura, de apoyo a la moción de censura cuando fui votado presidente por parte, en el caso de Marcelino. Se resolvió y a partir de ahí, obviamente, pues ellos entendieron que tenían que ir a crear pues inestabilidad en el gobierno, tanto en todos los municipios, pero yo eso sí lo he resuelto, y por parte de Sergio Lloret no dejo de decir lo mismo, lo podría decir ahora como se lo decía en aquel entonces. Mi única discusión con él era el dejadez en realizar sus labores como consejero de ordenación. Básicamente no se terminaba para licitar nada. De hecho, a los hechos me remito, es decir, el mantenimiento de las carreteras, el asfaltado para este último 7 o 8 meses, es decir, como si fueras un alcalde de pueblo que voy a faltar en los últimos días para que el vecino recuerde que ahora me lo asfaltaron. El vecino lo que quiere es que la falta en la calle, y si es posible el primer año de gestión, para que no parezca que lo estás haciendo por una captura de votos. Yo superarlo, lo he superado. Yo tengo una responsabilidad en el Gobierno de Canarias, en la cual estoy muy contento, es decir, he vuelto a recuperar parte de lo que era mi profesión en la Consejería de Economía. Me ha tocado también en la viceconsejería, pues el reparto de la mayor subvención de la historia de Canarias, es decir, los 1.144 millones de euros para más de 20.000 empresas en Canarias que fueron beneficiarias de ella. Fuimos la única comunidad autónoma de todo el país
en los 6 meses que teníamos, hicimos el proceso de selección, adjudicación y pago de esos 1.200 millones de euros, es decir, se devolvió en el país 2.500 millones. Madrid, por ejemplo, comunidades como Madrid, de que hablan de magnífica gestión, esto es del Partido Popular, pues devolvió básicamente el 30% de sus fondos. Andalucía igual. La siguiente comunidad autónoma, que tampoco se gastó toda la aportación que tenía, que eran unos 900, fue Baleares. Y bueno, y hemos sido reconocidos por parte del Ministerio, por parte del Gobierno y por parte de otros colegas viceconsejeros altos cargos de las consejerías de Economía de este país. Básicamente en las reuniones que tenemos de coordinación con la ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño, del clima de empresa para mejorar la gestión y sobre todo eliminar burocracia que impida la implantación de industrias que diversifiquen la economía en este país, y que las tenemos con frecuencia, cada 2 o 3 meses en Madrid. Ha sido reconocido por el resto de comunidades autónomas la magnífica gestión que se ha hecho de este tipo de ayudas. Por lo tanto, yo creo que también en esa parte hemos estado, yo creo que es una experiencia distinta, totalmente distinta, y que bueno, que he ayudado en la medida que me ha tocado, y me ha tocado pues esa responsabilidad, porque depende de esta viceconsejería pues la Dirección General de Promoción Económica, y obviamente pues pagamos a las cámaras de comercio para contratar personal para poder agilizar este expediente, que también fuimos la única comunidad autónoma que utilizamos esa herramienta, ¿no? Que en otras no se atrevieron a utilizarla, y que finalmente se vio que era legal, perfectamente legal, que nosotros pagáramos el personal a las cámaras de comercio para recibir la documentación, para luego tramitarlo en la consejería. Con escasamente una docena de profesionales que tenemos, pues ya le digo, 26.000 solicitudes, de las cuales 20.700 fueron aceptadas, ¿no? A pesar de su cargo en el gobierno regional, sigue permanentemente vinculado con Fuerteventura. Sí, obvio. Pues bueno, como cualquier alto cargo de que no es de una isla capitalina, ¿no? Es decir, en este caso las oficinas principales de la Viceconsejería de Economía están en Las Palmas de Gran Canaria, pero también tienes que ir a Santa Cruz de Tenerife, porque está duplicado todo el gobierno, ¿no? O sea, pues tienes que atender a la agenda en ambos sitios, y desde luego pues vuelas de Fuerteventura a Las Palmas o vienes, o cuando estás en Tenerife, los días que estás en Tenerife, pues te quedas en Tenerife, pero normalmente cuando estoy en Las Palmas vengo a Fuerteventura o viceversa, ¿no? Sí, semana desde una isla y semana desde la otra, pero sí, en Fuerteventura. Hablaba antes de su responsabilidad en la Viceconsejería de Economía, Promoción Económica. ¿Qué apuntan los datos económicos? Pues mire, los datos económicos, los datos matan el relato, ¿no? Sobre todo de nuestros rivales políticos. Los datos son datos. Miren, por ejemplo, el mayor número de desempleados que existe en Canarias existe ahora en este mandato, a pesar de, obviamente, de la pandemia sanitaria, ¿no? Y de la incertidumbre y de la inflación fruto de la guerra, ¿no? Es decir, en el año 2018 llegaron a Canarias 15.556.000 turistas, ¿no? Y habían 225.000 parados. A día de hoy van a haber menos, pero a día de hoy, que todavía no es posible publicarlo, hay 184.000 parados, o sea, 40.000 personas menos, con menos turistas, con escasamente 12 millones de turistas, ¿no? O sea, estamos hablando con 3,5 millones de turistas menos, tenemos más empleados en Canarias, o sea, y por tanto tenemos 900.000 trabajadores afiliados de la Seguridad Social, récord histórico, ¿no? Ni tan siquiera en la época de la construcción, y obedece a muchos factores, claro, pero básicamente obedece a factores a políticas, en este caso de ayuda a las empresas, y además también de modificaciones, pues en este caso de la ley laboral, en el sentido de que la estabilización y el afloramiento de empleo oculto, ¿no? Obedece a muchos factores, ¿no? Pero a partir de ahí, por lo digo que son datos económicos muy buenos. En el ámbito turístico también, un incremento de un 20% del gasto turístico, casi un 28% para estos 12 millones de turistas, y se prevé que este año pues tengamos una facturación en torno a los 20.000 millones en el ámbito turístico, es decir, una cifra récord de negocio que tendrán los establecimientos turísticos en Canarias, ¿no? Que es nuestra principal industria, desde luego. Pero mire, en materia de inversión de base tecnológica, más de 100 millones de euros, el geopuerto. Ayer mismo en el Consejo de Ministros otros 28 millones de euros más para el Estratopor, el Parque Tecnológico, es decir, un proyecto con Castilla y León y el Ministerio, y en este caso Canarias, pues para Canarias son unos 11 millones extraordinarios además, ¿no? De fondos. Estamos hablando de 3 iniciales, más de 4 y más, ahora mismo otros 11 millones de euros, ¿no? O sea, se está haciendo apuestas claras, y Fuerteventura creo que ha sido bastante premiada y tiene que seguir así, y desde luego si no hubiera alguien
en el gobierno que estuviera mirando para eso y que conociera este proyecto, desde luego no sería así. Y esa es la realidad, ¿no? Aunque uno no lo quiere decir, pero al final yo creo que, bueno, pues nuestra juventud que se está formando, que se está preparando, de 18 a 25 años que están terminando sus carreras, saben que van a poder tener la posibilidad de tener carreras de base tecnológica en esta isla y en Canarias, ¿no? Porque también se está reforzando la inversión. Le digo, ese proyecto, estamos hablando de más de 100 millones de euros en las que ahora las empresas privadas pues también aportará, y por lo tanto tanto la empresa pública como el gobierno, en este caso la administración, vamos de la mano, ¿no? Para duplicar la inversión. Eso nunca había ocurrido antes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Canarias tiene futuro, lo tiene sin duda, ¿no? Lo tiene sin duda, y lo que hay que hacer es continuar con eso, ¿no? Quitarnos el corsé de que no somos capaces de tener el conocimiento en Canarias, que es al contrario, hay mucha gente preparada, cada vez hay más gente preparada y cualificada. Mire, un dato, el 9,87% de los jóvenes de menos de 30 años se han emancipado en los últimos años, y eso es un dato real, y se pueden emancipar por políticas y decisiones que toma el gobierno, ¿no? En cuanto a ayuda a la primera vivienda. Pasa que el problema que existe, y en muchos casos con toda esta información, ¿no? Es que muchas veces no llega la información pues a los jóvenes, o incluso a las empresas no llegan, ¿no? Incluso que hay mucha dificultad, que las asociaciones empresariales pequeñitas y tal, pues que no están teniendo la posibilidad de dar ese tipo de información. Y a ver si en esta ronda que tenemos de trabajo después de Semana Santa, con la Consejería para las Cámaras de Comercio, pero no solo las Cámaras de Comercio, sino directamente a los empresarios, los links de conexión, porque se ha perdido, por ejemplo, en los últimos años, hasta el 2000, del último plan de dinero de Europa, en torno a unos 500 millones de euros, porque no fueron capaces de desarrollar los fondos de inversión que podían haber ido en la proporción a las pequeñas y medianas empresas. Se ha duplicado, casi cuatriplicado la inversión en renovables, es decir, y todavía digo que falta esa información directa, ¿no? Porque muchos autónomos cuando comienzan, muchos jóvenes, o no tan jóvenes, sino mayores, que tienen una serie de ayuda, de colchón social, que este gobierno ha creado en Canarias, que bueno, pues se basa en el estigma que no existe nada, es todo lo contrario, ¿no? Es decir, en la realidad los impuestos que se han recaudado se han ido desviados, obviamente, pues directamente a las empresas, ¿no? Y solo los cobran aquellas que tienen esa formación, información y tal. Y eso creo que es el reto que toca porque el dinero que existe para ayudar al tejido empresarial, para ayudar a los jóvenes a emanciparse, o seguramente para tomar esa iniciativa de formación, lo deben de conocer, ¿no? Incluso nosotros en Canarias teníamos complementadas las becas, ¿no? Y ese año el Ministerio pues ha duplicado las cantidades en becas, sobre todo para el posgrado, incluso para el estudio del grado, ¿no? Es decir, todo eso creo que es la labor de que sepan que los impuestos que se han recaudado están realmente destinados para ir ayudando a todos esos sectores. Es muy importante que los jóvenes se puedan ir emancipando y puedan tener bueno, pues una oportunidad y mirar el futuro un poco con una sonrisa, ¿no? ¿Y por qué no llega esa información a los jóvenes o a otros sectores? Mire, llegan muchas, pero muchos no llegan. Es decir, los institutos de juventud no existen aquí que le pueda dar ese tipo de información. ¿Dónde se dirige un joven aquí? Si hasta para coger una guagua pasa penurias porque no tiene ni una simple aplicación que te sepas cuando pasa una guagua, si te pasa hora y media más tarde o 15 minutos más tarde, o si se te rompe y te deja colgado. Es decir, algo que no se está implantando sistemas aquí. El transporte en la isla de Fuerteventura, requerí que se hiciera siendo presidente, y el grupo y la consejera Lolina Negrín en su momento, para que vencía en el año febrero del 2022. Y mire, y hoy me presentan 3 guaguas nuevas. No es que 3 guaguas nuevas, es que tienes que sacar la licitación. Si lo gana el actual empresario, pues que lo gane. Pero en Fuerteventura necesita una inversión entre 30 y 35 millones de euros en guagua. Porque es así. Es uno de los grandes problemas que es uno de los grandes problemas. Es decir, y por lo tanto, ¿cómo vas a permitir los trabajadores, o cómo puedes ayudar a los trabajadores? ¿Por qué se ha permitido, o en este caso bonificado, el bono de la guagua, que no tenemos tren? Pues para combatir el sobrecoste del petróleo. Es decir, hay cuestiones que luego las medidas están, pero que las debe de aplicar el político local en el ámbito de turno, no las aplica, y Fuerteventura está perdiendo esas posibilidades, y sus ciudadanos están perdiendo dinero de su bolsillo porque tiene una serie de incompetentes al frente de las administraciones. Luego hay otro tema que la gente se critica bastante en Blas, es un poco la anarquía medioambiental que existe en Fuerteventura. Cómo se ha plagado de parques eólicos, de
en este caso de placas solares por todos sitios, sin un control medioambiental, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es deteriorando el territorio. Sí, absolutamente. Pero mire, no sea porque yo no lo hayamos comentado, el Partido Socialista no lo haya hecho, Marlene Figueroa como consejera de Medio Ambiente en la legislatura, cuando el año y pico que estuvimos, no lo haya advertido. El problema es que quiero recordar que uno de los grandes argumentos de Coalición Canaria y Partido Popular para censurarme a mí en favor de Sergio Lloré es que iban a hacer un nuevo plan insular, iban a hacer una ordenanza reguladora de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas y que no se iba a implantar ningún molino, ninguna placa más. O sea, otra falacia, otra mentira. Y eso costó 3.700.000 euros en encargo. De hecho, Sandra Domínguez, que era la que hubiese podido facilitar aquella moción de censura, al mes se fue del gobierno, la destituyeron del gobierno. O sea, la realidad es que no se ha querido. El problema de Fuerteventura no es que Antonio Cabrera tenga una idea en la que se deba de concentrar la producción, en este caso de energía alternativa, es decir, un lugar donde concentrar las placas fotovoltaicas en 1 millón de metros, por ejemplo, o concentrarlo los molinos, ¿no? Donde concentrarlos y ponerlos. Dice, bueno, vamos a antropizar esta parte del suelo y el resto no se puede hacer. Ese no es el problema. El problema es que si Antonio Cabrera lo dice, como yo no lo dije Blas Acosta, pues no te voy a hacer caso. O como no lo dijo fulanito, no le voy a hacer caso. Y en Fuerteventura ha ocurrido eso. Como no ha habido nadie ha querido creer a quien lo decía, por ejemplo, una propuesta al sur de Tuineje, en el Llano Liguera, hacia el Llano Liguera hacia acá, donde pasaba el tendido, que pasa ahora mismo el tendido de 66 kilovoltios, que se hiciera un gran parque solar allí de 1 millón y medio de metros cuadrados para producir energía. O sea, que con todos estos pequeños parques que se están produciendo ahora, que Puerto Rosario va a quedar rodeado con el impacto visual que ello conlleva, que se implantara allí. En su día también proponíamos nosotros, al menos yo, lo recuerdo, de hacerlo enfrente de Majanicho, justo enfrente de Majanicho, en el mar, en offshore. Bueno, pues donde se estaba limitando la línea de interés comunitario, diga lo que diga, hoy Natalia Évora, que se vuelve a presentar número 3 por Coalición Canaria, que era consejera conmigo no, bueno, compañera de aquel pacto de gobierno, lo que se hicieron fue ampliar las zonas de interés comunitario. Yo creo que es demagógico, ¿no? Que queramos la energía limpia y no seamos capaces de dónde ubicarla, ¿no? O se formen... Una ahora, ordenación. Una ordenación, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el último pleno, el señor Cabrera enfadado porque no habían aprobado una PNL para que no se plantara el offshore en el mar entre los pescadores. Pero ¿no se le ha dicho ya al señor Cabrera que no van a ir enfrente del Faro de la Entallada? ¿Ya no le dijo el consejero en su momento que no va a ir? Que el POEN, que es el plan de ordenación del medio marino, es como el PIOS, para que la gente lo entienda, o el plan general municipal, ha dicho dónde están las zonas de viento donde se pudiera producir, y que ahí no va. El único parque marino que va enfrente es el de Gran Canaria, para darle soporte sobre todo a Chirasoria, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, claro que debería haber una ordenanza en ese sentido. No se ha hecho, pues plantan los molinos como lo han plantado aquí en el Time o en toda esta zona, y claro que eso conlleva impacto visual, pero por ejemplo, mire, son datos, yo digo que el dato mata el relato, es decir, la anterior legislatura, para poder implantar este tipo de instalaciones, molinos fotovoltaicas, había una comisión de asuntos estratégicos. La comisión de asuntos estratégicos la conformaba el presidente de Canarias y, pues, en este caso de Fuerteventura, pues iría el presidente del Cabildo de Fuerteventura y el alcalde o alcaldesa del municipio de turno. Por ejemplo, los 4 molinos del cruce de las Ares fue Isaí Blanco y Marcial Morales a esa comisión estratégica. Luego se escondieron diciendo que ellos no querían esos molinos ahí. Y ahí los tienen. Luego cambiaron la norma, modificaron la ley para que por interés general se pudieran implantar. Y ahora no se pueden implantar en cualquier parte, cualquier suelo rústico que no tenga protección. O sea, por lo tanto, es decir, aquellos que dicen que hay que cambiar las leyes que ellos mismos hicieron, ¿no? La ley de, en este caso, que permiten la implantación de este tipo de instalaciones, si cuando las has creado, cuando has levantado la mano en el Parlamento, Lola García, que era parlamentaria, Mario Cabrera, que era parlamentaria, no el PSOE, porque la ley del suelo el PSOE no la votó en contra. Y ahora somos nosotros los culpables de que se utilice esa ley, o que alguien utilice la ley o la legalidad vigente para obtener o pedir permiso sobre un tipo de instalación, de estas instalaciones, ¿no? Es decir, es que es el colmo de la desfachatez. Es preferible decir, mire, yo me equivoqué, cuando la voté no sabía lo que estaba votando, he visto que eso en mi territorio, en Fuerteventura, lo que es
es un daño directo al paisaje visual. No hay ningún elemento corrector que debería de hacerlo, es decir, simplemente un bordeo al menos de plantación de esas instalaciones pudiera ayudar a este sentido, o incluso a ese señor que lo ha hecho que lo tenga que pagar esa parte de impacto que pudiera ser compensada, que lo dice la misma ley ambiental. Pero no ha habido nada en ese sentido, era simplemente echar al Partido Socialista y echar a Blas Acosta del Cabildo. Bueno, la verdad que el daño visual y medioambiental que realizan tanto los molinos como los huertos solares es realmente increíble. Siempre que se habla de números, de cuentas, de presupuestos, pues se habla, mientras la oposición dice que para Fuerteventura no vienen las inversiones necesarias, el gobierno dice que sí. Desde su óptica particular, como miembro del gobierno de Canarias, ¿qué nos trae los presupuestos generales del 2023 para Fuerteventura? Pues mire, yo lo dije en su momento y lo quiero reiterar hoy. El principal problema de los majoreros es la sanidad. Sobre todo porque nuestro hospital de referencia es el Hospital Insular. El Hospital Insular ha tenido problemas de gerencia. Las peleas se han destituido diferentes gerentes, discusiones entre propios trabajadores y que en algunos casos les da igual que los pacientes estén en los pasillos. Les da exactamente igual. Fuerteventura no ha crecido poblacionalmente en los últimos 10 años al ritmo de aquel del 2000-2003. No ha crecido. Estamos en el 2023. Todavía algunos utilizan el argumento que en Fuerteventura la población se disparó de tal manera que pues nos quedamos sin escuelas, etcétera. Y creo que en sanidad a nosotros se nos vendió, recuerdo en campaña anterior, o durante los 4 años de gestión anterior, pues lo del búnker. Y el búnker estaba en bloque. Hoy está funcionando y ha atendido a más de 300 pacientes. Es decir, ha evitado que más de 300 pacientes de Fuerteventura hayan tenido... Se desplazan a otra isla. En otra isla. Eso es un logro impresionante. Mire, y eso tiene un nombre. Tiene un nombre, la gerencia actual de Sanidad en Fuerteventura. Lo tiene, es así de sencillo. Les guste o no les guste decirlo. Pero esa es la realidad, tanto del área como la dirección de área como la dirección del hospital. Eso es la realidad. Pues que en vez de estar gritando en los medios de comunicación, lo han conseguido. Eso no solo es el consiguiente ahorro económico, sino el consiguiente ahorro de familia. Y hay que reconocer que en su día se peleó muchísimo por eso, y Mario Cabrera fue de los principales que se pelearon, y recuerdo, y lo debo de decir, porque las personas honestas deben de decir las cosas, que prácticamente eso se negoció en un avión, por casualidad, porque coincidimos en un mismo vuelo, para que se votara a favor de aquel presupuesto ese que eran esos búnkeres. Por ejemplo, el de Lanzarote no lo tiene. Pero, por ejemplo, propuestas como Iñaki, que acaba su etapa política ahora mismo, que es tener un helicóptero basado en Fuerteventura. Mire, ahí está pendiente de adjudicación del nuevo contrato, de ese contrato que se tenía que haber resuelto desde diciembre. Mira por dónde vamos. Resulta que algunos que hablan de pelotazos de otras inversiones, ¿no? Como tienen vínculos familiares y que no les interesa y que aparezcan en las mesas de contratación pues documentos que no deben de aparecer, anular esas contrataciones, volverla a licitar. Es decir, es el problema que existe en Canarias y que existe con Fuerteventura. Por ejemplo, en sanidad estamos hablando de más de 700 plazas, más de 7.000 personas en Canarias más reforzados. Es decir, el dinero que recibió Canarias para reforzar los servicios sanitarios se sigue manteniendo. Se gastó aquel dinero de COVID y se sigue manteniendo por parte del gobierno. Igual que los profesores. Otras 7.000 plazas en Canarias. Estamos hablando que entre 10 y 14.000 personas. Pero en sanidad, por ejemplo, más de 700 plazas que hay que convocarlas ahora, bueno, para darle continuidad y darle estabilidad a esos profesionales. Y por supuesto, lo que sí está claro que, por ejemplo, en el ámbito sanitario, en carreteras, no nos anunciaron que esa carretera estaba empezando de inmediato y hubo que tardar otro año más en resolver que se empezara a hacer ese tramo. Porque había que resolverlo, porque había un conflicto con el Estado por el convenio de carreteras. Un conflicto semijudicializado que se quería judicializar, que era de 400 millones de euros, que se consiguió negociando sin gritar. No somos medianeros de nada. Hablamos el mismo idioma, defendemos los mismos intereses, la diferencia es que se trabaja y se tramita como se tiene que gestionar y una vez conseguido se anuncia. Porque es que nadie, pero eso se comenzó en esta legislatura y se ha inaugurado 5 kilómetros, pero mire, a alguien le parecerá poco. Desde luego, si hubiese estado el presidente del Cabildo, no se hubiese inaugurado en Guijey. Se hubiese inaugurado aquí en la Rotonda de Tetir, que ese fue el acuerdo que había. Ahora, si alguien no es capaz de hacer un expediente para pasar la tubería que debe de ir de la desaladora de Puerto Rosario al depósito de la Herradura, y empiezas con modificaciones y planteamientos, etcétera, 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 es decir, en el sentido del circuito de motocross, en fin, empiezas a enredar. Tú no tienes que hacer los proyectos, es decir,
Hay más ingenieros que salieron de la Escuela de Ingeniería, hay más licenciados en Derecho que salieron de la Facultad de Derecho. Hay más economistas y asesores fiscales que han salido de la Facultad de Económicas y Ciencias Empresariales. No solo debe de hacerlo así. Por lo tanto, fíjese usted, tendría que haber, pero no ahora. En enero eran los plazos para poder hacerlo. Entonces, ¿y todo eso se debe? Bueno, pues se debe a quien esté gestionando o no. Por ejemplo, el trazado de la carretera, y es muy importante en cuanto a inversión, de Pozo Negro al aeropuerto. ¿Usted por qué cree que después de 20 años no lo resolvía Coalición Canaria? Porque los diferentes convenios de carretera se estaban yendo para el anillo en Tenerife. Yo recuerdo decir en campaña, mientras ellos tienen anillos y pendientes, nosotros no tenemos ni tan siquiera una pequeña carretera. Si esta carretera que está en el convenio, para aeropuerto Pozo Negro, ¿no? Si no se desbloquea y se saca a licitación, el dinero se va para otro sitio porque el 2027 es otro convenio. Y eso se sacó y está en licitación y se va a empezar esta licitación sobre este convenio de carretera. Porque obviamente si tú los tramos de carretera los sacas en otras islas, aún teniendo esta aquí, tú la pintes, ¿no? El de Fuerteventura está, pero no lo sacas. Esa es la realidad. Y eso es inversión, estamos hablando más de 100 millones, 150 millones de euros, ¿no? De ese tramo. Es dinero. Más aparte de este otro tramo, que debería terminar en 2 años. Es decir, terminando está comenzando el otro. Y ya hemos sacado a licitación también Cuesta de la Pared, Cuchillete. Desde la Cuesta de la Pared al Cuchillete, el proyecto, que no está en este convenio, pero como se tardan 2 años, bueno, por los plazos del PSOE, por los plazos del equipo socialista, como le digo yo a José Domingo, nuestro director general, por los plazos de Blas Acosta. Y él se parte de risa por los plazos ambientales de los 2 años que tenemos, para que en el 2027 ese trazado, ya teniendo proyecto y trazado aprobado, es licitación. Entonces, si no se hacen bien las cosas, mira, el puerto de Gran Tarajal, que la alcaldesa pidió hoy al viceconsejero Gustavo Santana, también de Fuerteventura, que viniera a darle explicaciones personalmente de cómo está el asunto. Mire, un tema ambiental que se había dicho por parte de los anteriores gobernantes que estaba más que resuelto. Y que incluso la indemnización de la Gabarra se había cobrado. Eso no es cierto. Yo pertenezco al Consejo de Administración de Puertos Autonómicos. Hace escasamente 7 meses que se inició el expediente de cobro por vía de apremio contra estos propietarios. 7 meses. Y el expediente ambiental está a punto de concluir los plazos en la fase de alegaciones, porque se encargaron también de crear ese LIC delante de la entrada de la bocaina del puerto de Gran Tarajal. Y quien negociaba eso en su día era la consejera que existía en aquel entonces del gobierno de Canarias, el consejero obviamente, en este caso era Nieves Lady, la consejera que era de La Palma, no sé si recuerdas, que era la consejera de Medio Ambiente, Blanca Nieves, no sé qué, que era la directora general, y nunca hicieron absolutamente nada. Eso es una inversión que también está a punto de culminar para hacerlo con fondos propios. O, por ejemplo, el puerto de Corralejo, que se ha tenido que cambiar. Mire, a nosotros como isla nos están faltando el respeto. Vienen 3 señores en un catamarán, en un yate, atracan en el muelle de Corralejo, sacan una pancarta en blanco, no al muelle de Corralejo. Y somos los mismos que de la Cuna del Alma y reciben aquí a sus anfitriones en la isla de Fuerteventura y sacan aquello. No, y vamos a redenunciar la ampliación del puerto de Corralejo. ¿O usted no vio la maqueta del puerto de Corralejo desde la época de Domingo Berriel? ¿Cuántas veces vio la maqueta? Y mire, se está intentando sacar por interés público y social. Y están presionando algunos, estos, y algunos de aquí de Fuerteventura, en Europa, en el tema medioambiental, para que no salga. Yo puedo entender que el tráfico hay que sacarlo de dentro de Corralejo. Hay que sacarlo en una vía lateral. Que el puerto no debe de tener todo ese tráfico de contenedores, camiones, etcétera, y coches en lo que es la avenida. Pero hay alternativas. Claro, es que debes de hacerlo alternativas, debes de sacarlo por la costa. Claro que debes de hacerlo. El problema es que si no lo haces, si no lo inicias para sacar la alternativa del tráfico fuera, por detrás de Bristol, que se puede sacar perfectamente, y sacarlo e intentar que ese tráfico no pase por el medio del pueblo y que tengas un puerto de estas características, el puerto lo vas a seguir teniendo, vas a seguir ocupando esa ruta con Lanzarote y vas a seguir teniendo el tráfico y en vez de utilizar el puerto actual para crear un gran puerto deportivo y darle a la bahía de Corralejo. Pero oiga, por eso somos especuladores, chorizos, ladrones, 40 años en política. Es que yo he escuchado y he leído cada barbaridad en redes sociales. ¿Y lo que le han dicho usted? Bueno, lo que me han dicho. Es decir, he escuchado cada barbaridad que estoy convencido que a medio metro no me lo dicen.
pero aquí sentado, es decir, yo puedo entender y debo de entender que las infraestructuras se deben de hacer, y para eso están las evaluaciones ambientales, los estudios ambientales, para causar el menos impacto posible. Pero yo necesito como ciudadano, y creo que usted también, y los que nos escuchan, pues necesitamos esos hospitales, esos centros de salud, esa carretera segura, donde no tengamos el menos riesgo posible, esos puertos que nos permitan conectar y crear economía. Porque, oiga, a mí me da la impresión de que esos que están todo el día insultando no saben lo que es pagar una nómina a final de mes. Me da la impresión. Y que es simplemente el no por el no, en que Fuerteventura, como nadie hace caso a nadie, no hay nadie que sea capaz de pactar una hoja de ruta en el sentido de, oiga, quiero proteger mi territorio, que mi territorio está protegido en un 60 y pico %, y en octubre pasado en 150 kilómetros cuadrados más, que se aprobó la ampliación de las zonas especiales de protecciones ambientales, 150 kilómetros cuadrados más. O sea, ahora déjeme usted terminar lo que tengo. Si tengo un esqueleto en Corralejo, como la Miranda, pues déjeme terminarlo. Si tengo un esqueleto, no sé, morrojable, como la Estela, vayamos a terminarlo. No estés anunciando, como anunciaba Armas, que poco menos que se iba a terminar todos los hoteles, de verdad. O sea, no insultes a la inteligencia del ciudadano, ¿no? Es decir, eso es lo que está ocurriendo aquí. Y como ve que todo esto está ocurriendo, lo que ocurre aquí en Fuerteventura es que da la impresión de que si no tiene, o escuchaba hoy, la presentación en los Hornos de Caldo de una candidatura en la que del turismo, la masificación turística en la isla y, mire, yo no sé, pero las 49.000 personas que trabajan en el ámbito del sector de turismo en la isla de Fuerteventura querrán pagar su hipoteca, su alquiler, los estudios de sus hijos y tener calidad de vida para poder, al menos, en la medida que pueda, salir una vez siquiera un fin de semana a comer. Y aquellos que ustedes que están... en fin, yo creo que eso no aporta nada a Fuerteventura y eso es reírse de nosotros. Blas, bueno, hemos pasado un poco del tiempo estipulado. Te vamos a emplazar para otro programa porque nos quedan muchísimos temas sobre la mesa, pero hay una cosa que me gustaría preguntarte. Te despiertas un día, coges el periódico o te llaman y te dicen, oye, 2 miembros del Partido Socialista, uno está detenido o los 2 están detenidos por cuestiones que todos conocemos del caso Mediador. ¿Qué sientes en ese momento? No sé lo que sintió no sé lo que sintió el piso cuando rompí el vaso del café con leche que tenía en la mano. ¿Decepción? Hombre, claro, les digo. Es decir, decepción desde luego y sobre todo porque, bueno, yo creo que el trabajo de mucha gente, el esfuerzo de mucha gente en lo que le acabo de decir, en gestionar, es decir, la confianza, en que convenzas al ciudadano para crecer, para avanzar y tal, y creo que eso no es justo para el resto de personas. El PSOE, como dices tú, cuando se levanta cada mañana, no se levanta intentando abrir un periódico para ver quién está o no está en esta cosa. La verdad que es sorprendente y en el ámbito personal más, porque obviamente llevas mucho tiempo y tienes mucha vinculación, pero bueno, lo que toca y desde luego estoy convencido que cuanto antes se esclarezca todo este tema, ¿no? Y luego lo otro, lo que me parece absolutamente repugnante desde el punto de vista de información, ¿no? Es decir, que un señor condenado, convicto como este personaje, en el que parece que en Fuerteventura se conoce mucho, yo no he tenido afortunadamente la suerte de verlo nunca, ¿no? En el que se lleva y se torea por todas las televisiones por ahí. Yo creo que tampoco ha hecho ni hace para bien a esta isla y desde luego, oiga, yo sé que bastante tienen ya en el ámbito familiar y que obviamente eso es un problema de ellos en el ámbito familiar y en el ámbito político desde luego tolerancia cero, sobre la marcha se les expulsó, sobre la marcha se ha dicho, oiga, pues mire, se ha comprobado que en el gobierno de Canarias no ha habido ningún desfalco de lo que se ha dicho y publicado, entre otras cosas porque los servicios jurídicos del gobierno de Canarias así lo han testificado, o sea, ha testificado y porque si no, obviamente si hubiese habido un quebranto patrimonial de algún céntimo de euro del gobierno autónomo, pues se hubiese personado el propio gobierno como acusación particular y no se puede hacer porque no ha ocurrido así. Y por lo tanto, si durante 20 días o 30 días tienes un titular distinto y lees la noticia y es lo mismo, a mí se me hace creo que lo que ha habido aquí es demasiado
ha utilizado ciertos medios, pues esto pero bueno, creo que han destrozado la vida de unas personas, que creo que tampoco es plan, lo digo también con el corazón a la mano, y en el ámbito político, desde luego, con organización política, pues bueno, pues mira, nosotros hemos tenido que hacer lo que hemos tenido que hacer, obviamente apartarlo, tolerancia cero, absolutamente nada. Somos los primeros sorprendidos, y ya le digo que le dolió más al Zócalo del Suelo cuando el café con leche que me enteré que lo tenía en la mano, que pues, porque obviamente como he vivido otras cuestiones en mi propia carne, afortunadamente nada tienen que ver con esto, sé lo que eso conlleva y eso es el cabreo que se produce, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el PSOE, el Partido Socialista, es un partido de 143 años de historia y nos va a superar a todo, incluido a mí. Bueno, Blas, tendremos la oportunidad próximamente de tenerte otra vez por aquí, en esta mesa de redacción. Pero para terminar me gustaría darte un par de nombres y me gustaría que me los definieras en pocos segundos. A ver. Aceptas el reto, ¿no? Soy más de números que de expresión. Ángel Víctor Torres. Un crack. Un crack, es una persona que creo que me ha demostrado me ha sorprendido, es decir, creo que esa capacidad que ahora la palabra que se utiliza de resiliencia, ¿no? Esa de resistencia y de optimismo ante todos los líos en los que se ha enfrentado, no solo los publicitados, ¿no? Sino ha habido para conseguir cosas para esta tierra bastante diálogo con una tonalidad casi de tenor con el gobierno, pero se ha ido consiguiendo y siempre ha mantenido las formas, y creo que es una persona que absolutamente se merece una mayoría aplastante, la verdad, honestamente se lo digo, estaría completamente tranquilo si fuera así. Sergio Lloré. Bueno, una persona que tiene una capacidad, en este caso profesional, importante, pero por otro lado es una persona que no es constante a la hora de ejecutar y de mantener la constancia en los diferentes problemas que afronta la isla. Es decir, y por lo que he visto, inteligente obviamente, pero en el ámbito personal, más en el ego que en que realmente quiera aportar algo más. Piensa más en él que en el resto. Lola García. Bueno, una persona que creo que es valiente, que se toma una decisión de enfrentarse a la política y afrontar la política, ¿no? En una organización política que tiene historia, es decir, gestión, y por lo tanto va a tener que defender gestión que no ha participado, pero me parece que las personas que se presentan hoy en las candidaturas políticas me parece que se debe de calificar de valientes. Sí. Rafael Perdomo. Bueno, Rafael Perdomo es un amigo, creo que en los últimos tiempos por parte de él creo que se ha equivocado, ha tomado decisiones en los calificativos que hace o que me ha hecho a mí, a compañeros en los que, bueno, creo que me sorprende igual que cuando me despierto por la mañana con el café, como decía usted. Igual a lo mejor pues nos ha tenido engañado 30 años, ¿no? Pero en cualquier caso, no sé, como he trabajado todo este tiempo y todos estos años y le he hecho todo y le he gestionado incluso hasta el ayuntamiento y parece ser que ahora no le parece conveniente, pues bueno, que le vaya bien en su organización política y si le va bien porque los ciudadanos creen en él y los equivocados somos nosotros. El que se ha marchado es él, no lo he echado yo. Blas y Andrea. Bueno, Blas y Andrea son mis padres, ellos pobres sufren demasiado, y ahora que saben, sobre todo la vieja que sabe ver el Facebook, pues está todo el día preocupándose como cualquier madre de cualquier persona, ¿no? Pero bueno, bien, yo muy contento con los padres que tengo, afortunadamente. Laura y Paula. Bueno, pues mis hijas, y las veo ilusionadas, sobre todo la mayor que ya ha terminado su carrera y la pequeña que quiere comenzar su carrera ahora en septiembre, ojalá le dé la nota para poder estudiar la carrera de sus sueños, ¿no? Y que bueno, que tienen que salir adelante, y por lo tanto lo que quiere decir es que el padre ya es mucho mayor que lo que era hace pocos años. Blas, un placer, un enorme placer. Te vuelvo a reiterar que nos gustaría tenerte próximamente por aquí porque, bueno, nos quedaron muchas cosas en el tintero. Nosotros hacemos un alto en el camino, nos vamos a la publicidad para volver después con otros invitados.